Bueno, es momento de dar inicio a una nueva inmersión profunda. Hoy, tenemos sobre la mesa una dinámica fascinante, de esas que, te obligan a cuestionar el papel real de las figuras públicas en el tejido de nuestra sociedad moderna. Sí, es una conversación central que gira en torno a esa encrucijada tan compleja y a menudo supertensa que existe entre la fama internacional, la identidad nacional y, bueno, la responsabilidad social durante los tiempos de crisis. Exacto. O sea, la misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo y por qué el público, digamos el ciudadano de a pie, exige de manera tan visceral que sus ídolos culturales se pronuncien y tomen una postura cuando la nación atraviesa momentos de gran tensión. Y para sumergirnos en esa dinámica, resulta esencial observar un fenómeno que está ocurriendo ahora mismo en el ecosistema digital. Nuestro punto de partida es un material que se ha vuelto completamente viral. Viral. Sí. Originado en la cuenta llamada Periodismo Militar. Es una cuenta administrada por el usuario Miguel G. Y bueno, se trata de un video en YouTube y una serie de publicaciones en TikTok que se agrupan bajo un título que la verdad no deja el lugar a la sutileza. El título es Los artistas dominicanos que abandonaron a su pueblo. ¡Pum! Un título pesadísimo. Y el impacto de este contenido no reside solo en el video en sí. O sea, reside en el inmenso rastro de debate que ha dejado en las secciones de comentarios. Se ha convertido en un verdadero caso de estudio sociológico para quienes nos escuchan. Así es. Y creo que antes de diseccionar ese caso de estudio, es vital establecer la lente a través de la cual vamos a observar toda esta información. Completamente de acuerdo. Para cualquier persona que siga esta conversación, debe quedar absolutamente claro que nuestro propósito aquí no es tomar partido. O sea, no buscamos validar, ni defender, ni refutar las posturas políticas o sociales que se expresan en estas plataformas. Exacto. Nuestra meta es observar este fenómeno digital con total imparcialidad, analizar las emociones ciudadanas y los argumentos del material original, simplemente como lo que son. Datos brutos de una conversación cultural mucho más grande sobre el poder y la fama. Bueno, vamos a desempacar esto. El creador de este video no opta por un análisis político tradicional, de esos aburridos, sino que lanza un reclamo que roza lo poético y que apunta directa a las superestrellas más grandes de su país. Lo fascinante aquí es el uso del lenguaje. Es precisamente lo que hace que el mensaje resuene con tanta fuerza. El manifiesto no utiliza terminología burocrática ni nada por el estilo. Apela directamente al corazón de la trayectoria de estas figuras, construyendo un contraste retórico abrumador. O sea, ese contraste entre el éxito global desmesurado y el silencio sepulcral a nivel local. Hay un momento en el video que ilustra esto a la perfección. Fíjate, es cuando se dirige directamente a Romeo Santos. La voz en el video le cuestiona de manera casi teatral, recordándole que se hizo rey en Nueva York cantando de amor, para luego lanzarle la pregunta fulminante de dónde está ese amor cuando la patria llora. Uf, esa línea tiene un peso tremendo. Ataca el núcleo mismo de la marca del artista. Pero a ver, el video eleva la apuesta cuando interpela a una figura del calibre de Juan Luis Guerra, alguien que es, a todos los efectos, la cara cultural de la República Dominicana en el resto del planeta. Claro, y el clamo hacia él utiliza su obra más emblemática en su contra. Es brillante y doloroso a la vez. El creador le dice: tú que regaste café por todo el mundo,
¿por qué no riegas una sola palabra por tu tierra? Es una exigencia de rendición de cuentas construida a partir de la propia lírica del músico. Yo mismo me quedé pensando en el impacto de esa frase. Y ojo, el escrutinio no se detiene en uno o dos nombres, abarca a toda la élite del entretenimiento. El inventario de figuras señaladas es exhaustivo. Verdaderamente el autor del material menciona pilares de la música como Sergio Vargas, Fernando Villalona y Anthony Santos, pero también da un salto a las nuevas generaciones urbanas señalando a El Alfa y a Nati Natasha. Y la exigencia trasciende los escenarios musicales. ¿Qué es lo más loco? Llega a los estadios y a las pasarelas, interpela a leyendas del deporte como David Ortiz y Vladimir Guerrero, e incluso a figuras importantísimas como Amelia Vega. La premisa fundamental es cuestión. ¿En qué tarima se esconden estos ídolos cuando el pueblo que los vio nacer está gritando por ayuda? Hay un reproche en ese inventario que resulta especialmente punzante. El video acusa a estas celebridades de usar la nacionalidad como si fuera un traje de gala. Les dice palabras más, palabras menos, que es muy fácil envolverse en la bandera dominicana a la hora de recibir premios internacionales. Pero resulta súper conveniente quitársela cuando la situación nacional se vuelve espinosa. Es una crítica feroz a la conveniencia de la identidad. Totalmente. Y retomando mi punto anterior, lo fascinante aquí es la distinción conceptual que establece el creador hacia el final de su manifiesto, porque traza una línea divisoria tajante entre ser una marca y ser un artista. Esa es la clave de todo esto. El video declara textualmente que el dominicano no es odio, sino que es barrio, lodo, machete y corazón. A partir de esa premisa, lanza su sentencia definitiva. El que no defiende lo que ama no es un artista, es una marca, porque la patria no es una marca, es sangre. ¡Wow! Esa dicotomía es el corazón del debate. Una marca corporativa busca la neutralidad, evita ofender a toda costa y protege sus intereses comerciales globales. Un artista, según esta visión que nos presentan, tiene un compromiso visceral con su origen que no puede ser silenciado por estrategias de relaciones públicas. Ese salto del artista auténtico al producto corporativo encapsula la frustración moderna de la que habla Blel. Pero claro, este nivel de reclamo no surge por generación espontánea, para nada. El material original contextualiza este descontento indicando que la República Dominicana atraviesa lo que califica como uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. El video se esfuerza muchísimo en subrayar que la situación actual ha rebasado las simples disputas de partidos políticos. Se ha convertido en una crisis existencial de la nación entera. Exactamente, una crisis existencial. Si conectamos esto con el panorama general, es sentida de urgencia. Existencial se alimenta de una percepción de hostilidad externa. El contexto que dibuja la fuente es el de una población que se siente acorralada y difamada en el escenario global. Sí, el narrador detalla el dolor de ser estigmatizados. Afirma que a los dominicanos los llaman asesinos, los tildan de racistas y los acusan de odiar. Imagínate el peso de eso. Cuando una comunidad entera siente que el mundo exterior la está atacando con adjetivos tan severos, la mirada se dirige instintivamente hacia aquellos individuos que tienen el poder, los que tienen el micrófono y la influencia internacional para defenderlos. Y cuando esos individuos no dicen ni una sola palabra, el silencio adquiere un eco ensordecedor. Y el análisis que hace el video sobre ese silencio es implacable. No se le otorga al artista el beneficio de la duda en ningún momento. No, para nada.
No se asume que simplemente están desinformados o superenfocados en sus giras mundiales. Se interpreta a través de dos lentes muy agudos: el miedo o la traición. El creador sugiere que callan como si el miedo fuera más fuerte que la verdad. Y luego lanza una advertencia que suena casi a excomunión cultural. Les dice: no se vistan de bandera cuando todo lo que dejaron fue traición. Es un ultimátum durísimo. Les exige no cantar sobre sus raíces ni pedir aplausos locales en el futuro si deciden dar la espalda en el presente. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general de la cultura caribeña y latinoamericana, esa sensación de traición cobra un sentido histórico profundo. Claro, porque la música allí no es solo música. Exacto. Géneros como el merengue, la bachata o incluso el dembow no fueron diseñados en salas de juntas corporativas. Nacieron en la marginalidad, en los barrios, y a lo largo de las décadas funcionaron como herramientas de crónica social y resistencia. Eran el periódico de la calle, básicamente. Por lo tanto, quien interpreta esta música hereda un rol que va mucho más allá del simple entretenimiento. La sociedad los eleva a la categoría de embajadores informales y portavoces de la identidad nacional. Ver a esos portavoces guardar silencio se percibe como si el escudo protector de la cultura hubiera desertado en medio del campo de batalla. Es una responsabilidad abrumadora para alguien cuyo trabajo original era, en teoría, simplemente componer canciones. Pero para entender hasta qué punto esa expectativa es compartida por la población general, resulta indispensable abandonar el video principal y sumergirse en las reacciones. Los comentarios, claro. Sí, hoy en día las secciones de comentarios en plataformas como TikTok funcionan como un termómetro en tiempo real del inconsciente colectivo. Y de verdad, aquí es donde se pone realmente interesante, porque al revisar los miles de comentarios, queda claro que la audiencia digital aporta una complejidad asombrosa al debate. No es una audiencia monolítica, para nada. No todos piensan igual. Hay matices, hay teorías de conspiración y unos análisis sociológicos que te dejan sorprendido. El primer patrón ineludible que salta a la vista en esa caja de comentarios es un sentido de propiedad colectiva sobre la figura de la celebridad. Un ejemplo perfecto es el comentario dejado por la usuaria Idalia Peña, quien argumenta con total convicción que la única razón por la que estos artistas disfrutan de riqueza y fama es porque el pueblo los subió. Esas son sus palabras textuales. Esa perspectiva revela un contrato social no escrito que el público siente haber firmado con el ídolo. La premisa es completamente transaccional. El ciudadano invirtió su tiempo y su poco dinero consumiendo el arte local hasta catapultar al artista a la cima mundial. A cambio, el artista asume una deuda moral perpetua, la deuda de utilizar esa misma plataforma global para abogar por los intereses de ese ciudadano cuando éste se sienta vulnerable. Es ver la fama como una línea de crédito otorgada por el barrio, y en momentos de crisis el barrio aparece a cobrar los intereses acumulados. Sin embargo, la sección de comentarios también actúa como un tribunal donde se presentan pruebas a favor de ciertos individuos. No todo es condena absoluta. Tienes razón. Hay usuarios que asumen el papel de archiveros digitales para defender a quienes consideran que sí han cumplido con su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, encontramos a un usuario llamado Memo, que interviene para asegurar que Ruby Pérez es la única excepción a la regla y el único que verdaderamente ha defendido a la nación. Y luego, otro usuario, William Minaya 999, trae a colación el nombre de Toxicro,
indicando que él ya ha levantado esa defensa ciudadana, se vuelve aún más apasionada cuando se trata de las figuras de mayor calibre. Hay una usuaria que responde al nombre de la Sultana, que enfrenta directamente el reclamo poético que el video le hacía a Romeo Santos. ¿Y qué dice ella? Ella defiende al cantante, argumentando que la gente habla desde la desinformación. Asegura que Romeo es uno de los primeros en salir en defensa de la patria y le recuerda a todos que existen registros en YouTube que respaldan su historial de apoyo. Eso ilustra perfecto cómo los fanáticos más leales se ven en la obligación de equilibrar la balanza, tratando de recordar el activismo pasado de sus ídolos frente a las demandas implacables de activismo presente. Pero la conversación da un giro oscuro cuando nos adentramos en las teorías que intentan explicar el porqué de este mutismo generalizado. Aquí es donde entra la sospecha. Sí, dejando atrás la idea del simple miedo a perder patrocinios, algunos comentarios apuntan hacia la corrupción pura y dura. El usuario Melo Patines Rodríguez introduce una variable económica demoledora al sugerir que la mayoría de los merengueros y bachateros no hablan porque fueron comprados con dinero en el pasado. Y lo que le da un peso insólito a esta teoría es que el propio creador del contenido, Miguel G., aparece en los comentarios para validar esa acusación. Él responde en letras mayúsculas diciendo, en el COVID, muchachón, así con toda la intensidad. Ese breve intercambio destapa una desconfianza sistémica. La acusación sugiere que el silencio de la élite cultural no es producto de una estrategia de relaciones públicas mal calculada. Es el resultado de acuerdos financieros y favores políticos gestados durante la pandemia. Al introducir el elemento del dinero, la decepción del público se transforma rápidamente en cinismo. Ya no ven a un artista que teme opinar. Ven a una voz que fue privatizada y silenciada por fuerzas económicas y políticas que el ciudadano común obviamente no puede controlar. Y hablando de fuerzas económicas, hay un comentario en particular que ofrece un análisis de clase magistral. A mí me voló la cabeza la usuaria Carmen Silverio 98 plantea una ironía material que desmitifica por completo la posición de las celebridades. Así es un punto de vista increíble. Ella señala que paradójicamente son los artistas millonarios quienes tienen muchísimo más que perder en una crisis nacional que la población de escasos recursos. Su argumento detalla que las figuras públicas poseen enormes mansiones, fincas, tierras de lujo dentro del país. Exacto. Y ella expone que si el país colapsa, la gente pobre, al no tener posesiones materiales que a esa geografía, simplemente tomará la decisión de emigrar y buscar la supervivencia en otra nación. Pero cuestiona de manera muy incisiva qué harían los ricos con todas esas propiedades inmovibles si el sistema cae. Es un nivel de agudeza sociológica brillante, surgido de una simple plataforma de videos cortos. Lo que Carmen Silverio 98 está articulando es que la élite cultural vive en una ilusión de inmunidad. Totalmente. Creen que su dinero los protege de la inestabilidad social, cuando en realidad la inmensa mayoría de su capital físico depende enteramente de que el país siga funcionando. Al confrontarlos con esta realidad material, el público les está diciendo que su silencio no solo es una traición moral hacia los pobres, sino una verdadera estupidez estratégica respecto a su propia riqueza. Ese nivel de análisis ciudadano demuestra que el público está observando las estructuras de poder con un ojo muy crítico, y esa misma insatisfacción con las élites del entretenimiento inevitablemente busca una válvula de escape en el mundo real. La acción política. Exactamente.
La frustración generada por el vacío que dejan los ídolos de la cultura popular comienza a traducirse comentario a comentario en intenciones políticas concretas. Cuando los líderes culturales fallan, la mirada de la gente se vuelve hacia la búsqueda de nuevas figuras de autoridad que prometan llenar ese vacío de firmeza. El ecosistema de los comentarios evidencia esa transición de manera impecable. Un comentario de Lizani Peña sugiere sin rodeos que de cara a las elecciones presidenciales de 2021, todos deberían volcar su apoyo hacia una figura que identifica como Roque el Cobrador y el creador del contenido vuelve a aparecer ahí, ¿cierto? Así es. Inmediatamente, Miguel G. respalda la idea señalando que el verdadero cambio debe venir desde el pueblo y que urge encontrar líderes dispuestos a defender la dignidad nacional. El salto es súper revelador. Una conversación que inició evaluando la lealtad de cantantes de bachata y estrellas de béisbol termina mutando en prosel político es la canalización pura del desencanto. Terminan en la búsqueda de líderes disruptivos que puedan hacer el trabajo que a ojos del público los artistas se negaron a hacer. Pero la audiencia no solo mira hacia el futuro de su propio escenario electoral, también dirige la vista hacia sus vecinos geográficos para buscar precedentes de cómo deberían actuar los verdaderos ídolos. Y ahí es donde entra el ejemplo de Puerto Rico. Sí, el usuario Ángel Javier Huerpas introduce en el debate un espejo regional que resulta devastador para las figuras dominicanas criticadas. Él invita a mirar el ejemplo de Puerto Rico, recordando ese momento histórico reciente en el que superestrellas de impacto global paralizaron todo por su gente. Estamos hablando de figuras gigantes como Calle 13, Bad Bunny y Ricky Martin. Ellos paralizaron sus lucrativas carreras para unirse físicamente a las manifestaciones multitudinarias, logrando finalmente la renuncia del gobernador de la isla. La mención de Puerto Rico funciona como el argumento definitivo para quienes exigen acción. Expone la falacia de que un artista global no puede inmiscuirse en asuntos locales sin destruir su carrera. Ver a figuras del calibre de Bad Bunny en la cúspide absoluta del éxito mundial, montado sobre el techo de un vehículo en medio de una protesta social, establece un nuevo estándar. Un estándar altísimo de comportamiento para cualquier celebridad caribeña o latinoamericana. Ese contraste visual y mediático hace que el silencio y las respuestas diplomáticas de otras estrellas se perciban no solo como insuficientes, sino como una cobardía inaceptable, frente al ejemplo de la isla vecina. Y todo este panorama ilustra un cambio tectónico que afecta a cualquier persona que consuma cultura hoy en día. Lo que estamos presenciando a través de este video y sus reacciones es la reescritura radical de un concepto psicológico que tú conoces bien. Estamos hablando de la evolución extrema de las relaciones parasociales. Claro, para explicar esto de forma sencilla a la audiencia, una relación parasocial es esa ilusión psicológica en la que un fanático desarrolla un vínculo emocional profundo y un lateral con una celebridad, sintiendo que la conoce íntimamente, a pesar de que la celebridad ignora por completo la existencia de ese individuo. Históricamente, esas relaciones parasociales se limitaban al afecto, la admiración y el consumo compulsivo de revistas o mercancía. El pacto era simple. El ídolo brillaba a lo lejos y el público aplaudía. Pero la hiperconexión de las redes sociales ha alterado por completo las cláusulas de ese contrato. Hoy, el público siente que al otorgar su atención y sus me gusta, le está confiriendo a la figura pública una armadura de capital social y un poder mediático colosal. Y la expectativa moderna
es que cuando el ciudadano común se sienta amenazado por fuerzas económicas o políticas, el ídolo tiene el deber sagrado de utilizar esa armadura gigante para interponerse entre el peligro y sus seguidores. El activismo ya no es visto como una noble excepción filantrópica. Ahora se percibe como el pago mínimo requerido por mantener el estatus de celebridad. Entonces, ¿qué significa todo esto si se toman todas las piezas que conforman esta conversación cultural? O sea, el manifiesto lleno de reproches, las acusaciones crudas de traición, los debates sobre corrupción económica y las comparaciones con los movimientos sociales de otros países. Lo que emerge es una colisión frontal e inevitable. Una colisión muy fuerte. Es el choque violento entre la maquinaria corporativa que desesperadamente busca mantener una marca global pristina, neutral y digerible para algoritmos de todo el mundo, y la demanda tribal, visceral y urgente de una nación que exige lealtad incondicional. Es la tensión irresoluble entre aspirar a ser un ciudadano del mundo intocable y universal, y la exigencia de seguir siendo el hijo de un barrio específico, dispuesto a ensuciarse en el lodo de los problemas locales. El gran aprendizaje que arroja este análisis de la dinámica digital contemporánea es que el paradigma de las relaciones públicas se ha fracturado por completo en un mundo hiperconectado, donde el acceso a las plataformas de comunicación es universal. El silencio de una figura con arrastre masivo ha perdido su antigua connotación de prudencia o neutralidad. Hoy el silencio es decodificado por las masas como un mensaje agresivo en sí mismo. Es un mutismo que erosiona la confianza pública hasta el punto de, como sentenciaba el video original, despojar al individuo de la reverencia que conlleve la palabra artista, reduciéndolo a los ojos de quienes lo encumbraron a ser simplemente una marca comercial fría y calculadora. La definición del legado ha cambiado definitivamente. Parece que la historia reciente no medirá la grandeza de estas figuras únicamente por los discos de platino o los estadios agotados. Los medirá por su disposición a sacrificar parte de ese imperio global para defender el pedazo de tierra que les dio su identidad rítmica en primer lugar. Esto plantea una pregunta importante para el futuro inmediato, no solo para la música caribeña, sino para la cultura global del entretenimiento y las expectativas que depositamos en quienes admiramos. Sí, es el punto perfecto para ir cerrando. Queremos dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador para que sigan analizando esta realidad desde su propia perspectiva. Exacto. Si el éxito masivo y las fortunas incalculables de una celebridad se construyen esencialmente empaquetando y exportando el folclore, los modismos, los ritmos del barrio y el dolor histórico de su lugar de origen, surge una duda inevitable. ¿Adquiere automáticamente esa persona una deuda moral inextinguible de activismo político con esa tierra? ¿O resulta profundamente injusto y desmedido que la sociedad moderna pretenda forzar a un músico o a un deportista a asumir el peso, las estrategias y la responsabilidad que le corresponderían a un líder de Estado en tiempos de turbulencia nacional? Es una frontera supercompleja entre la creación artística y el deber cívico, que sin duda seguirá generando debate en los próximos años. Gracias a todos por acompañar esta inversión en los matices de nuestra cultura actual. Nos escuchamos en la próxima.